¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Héctor Arce manifestó que Evo Morales se equivocó al buscar la reelección. Héctor Arce, el embajador y representante de Bolivia ante la OEA, ahora manifiesta de manera textual: nos hubiéramos ahorrado muchas situaciones si Evo Morales hubiera decidido no ser candidato. Polémicas declaraciones del embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, exministro de Evo Morales y actualmente colaborador del presidente Luis Arce Catacora. Escuchemos las polémicas declaraciones de Héctor Arce, quien también da detalles de su enfrentamiento con Luis Almagro en medio de la sesión de la OEA. Escuchemos y luego continuamos. El intentar una nueva reelección fue lamentablemente un error que lo reconoció el mismo presidente Evo Morales. Crisis de noviembre de 2019, diríamos, tuvo un intercambio con el secretario general Luis Almagro, a quien también hizo críticas el embajador Arce, lo cual ha generado bastante repercusión. Luis Almagro al final le pidió un minuto de silencio por las víctimas de Sencata, Sacaba. Don Héctor, fue muy particular ayer no sé si diría encontronazo que tuvo con Luis Almagro, pero se dio un intercambio de ideas a partir de la exposición que usted hizo. Luis Almagro ratifica el informe de la OEA que establece que hubo irregularidades en las elecciones de 2019, pero a la vez también él habla de masacre en Sencata y Sacaba, pide un minuto de silencio. Bueno, una de cal y una de arena, diríamos. Don Héctor, ¿cómo usted evalúa al final esta posición de Luis Almagro con estos dos puntos sobre lo que vivió el país en noviembre de 2019? Don Héctor, vamos a tener aproximadamente unos 15 minutos y un poquito más. Les ruego que las respuestas sean lo más breves y precisas posible para que podamos abordar los temas que se puedan. Adelante, don Héctor. Bien, sí, muchas gracias. El día de ayer lo que correspondía era nuestra presentación ante el Consejo Permanente. La Organización de Estados Americanos básicamente tiene dos instancias de gobierno. Una es el Consejo Permanente, que es la instancia de los embajadores, y la otra, quizá la más importante, es la Asamblea General, la que se reúne una vez al año, que es el Consejo de Cancilleres. Por supuesto, existe también cada determinado periodo de tiempo la Cumbre de las Américas, que es la reunión de presidentes. En el Consejo Permanente ayer tuvimos una presentación, fuimos bastante claros en relación a la misión que nosotros tenemos, la misión que nos ha encomendado el presidente Arce Catacora. ¿Cuál es la de, sin buscar ninguna revancha, ni perjudicar a nadie, ni dañar a nadie, buscar la verdad histórica de los hechos, de qué es lo que ha pasado en nuestro país? Recordemos que Bolivia confió en la Organización de Estados Americanos para la realización de una auditoría, y fue la Secretaría General, no toda la organización, sino la Secretaría General, la que, traicionando esa confianza, violando el acuerdo, incumpliendo jurídicamente el acuerdo que tenía, adelantó un criterio y emitió, sin antes darle a conocer al Estado, un informe preliminar que no estaba contenido en el acuerdo, que no debía haber existido, y lo hace públicamente la madrugada del 10 de noviembre del año 2019, y esto desencadenó todo lo que sabemos, ¿no es cierto? La violencia extrema, la desinstitucionalización del Estado, la insubordinación de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, la renuncia del presidente, la violación de la Constitución Política del Estado, diríamos, el autonombramiento de una presidenta inconstitucional y, consecuentemente, la violación de derechos y libertades por un año, y además gravísimos hechos de corrupción también que se vivieron durante el gobierno de facto. Entonces, todos estos hechos fueron puestos en evidencia el día de ayer en esta presentación. Fue una exposición de aproximadamente 12 minutos, ante los cuales el señor Almagro se puso muy incómodo, obviamente con la conciencia manchada seguramente por la responsabilidad que él tiene,
hizo una serie de alocuciones a la cual nosotros le respondimos tomando debida nota, porque si alguna certeza tenemos los juristas es que nosotros no nos basamos en discursos políticos, sino nos basamos en hechos concretos y en situaciones objetivas que pueden probarse y que pueden demostrarse. Ante esta contundencia, su incomodidad aumentó, seguramente traicionado por su conciencia. Él, en un acto que nosotros descalificamos, él pidió un minuto de silencio en homenaje a los muertos de Sacaba y Sencata, quienes nosotros nos habíamos referido ampliamente durante nuestra exposición, y obviamente hizo un reconocimiento expreso que tiene implicancias jurídicas, en sentido de que lo que ocurrió en Sacaba y en Sencata en el mes de noviembre del año 2019 fueron masacres sangrientas, y eso tiene una tipificación dentro del orden jurídico nacional y dentro del orden jurídico internacional. Nosotros rechazamos este homenaje, lo hemos considerado una gravísima impostura, volvimos a pedir la palabra, la tomamos la palabra por tercera vez, rechazamos esta situación y le sugerimos que si realmente quería hacer un homenaje a las familias de las personas fallecidas, lo que hiciera sería reconocer las falsedades de los informes de auditoría, tanto el preliminar como el definitivo, y someterse a una investigación totalmente abierta e imparcial de los estados y de los mecanismos que han habido. Nosotros no descalificamos el informe de auditoría, lo han hecho 7 organismos internacionales, entre ellas las más grandes universidades radicadas aquí en Estados Unidos. Han hecho una serie de informes que los hemos presentado el día de ayer y que los vamos a trabajar y los vamos a presentar juntamente con sus autores, y son ellos quienes desvirtúan y echan por tierra todos y cada uno de los argumentos falsos que en un afán político defendió el secretario general de la organización y manipuló, obviamente, una situación que nunca existió, todo con el fin de derrocar un gobierno constitucional. Don Héctor, no sé si hay la decisión de ustedes de poder investigar, no sé si al punto de investigar a Luis Almagro, proponer una investigación hacia él, investigar ese informe de la OEA. ¿Se puede hacer esto? ¿A un país podría promover una iniciativa como esta? ¿Qué nos dice don Héctor? La Organización de Estados Americanos, desde que se funda, ¿no es cierto?, a través de la Carta de la OEA del año 1948, con antecedentes de hace más de 100 años, quizá el sistema interamericano es el sistema más antiguo de integración que existe en el mundo, se ha formado justamente para la defensa de la democracia, para la defensa de la institucionalidad y para el beneficio de los pueblos. En el caso concreto de Bolivia, una institución que debería ser garante y tutelar de la democracia, más bien ha sido el factor decisivo para que se quiebre el orden constitucional en Bolivia. Pedro, nosotros hemos vivido una situación absolutamente anómala. Recordemos al comandante general de las Fuerzas Armadas del Estado, al general Canimán, sugiriéndole al presidente constitucional del Estado su renuncia. Esta es una situación gravísima que no se vivía en América hace más de 50 años, cuando se vivieron los gobiernos militares bajo la doctrina de la seguridad nacional. Y es un antecedente nefasto, gravísimo para las democracias, no solamente en Bolivia, sino en toda la región. Y así lo han entendido los embajadores. Muchos de los representantes, es un dato también importante, han tomado la palabra. Muchos de ellos han apoyado concretamente la posición boliviana, otros han guardado silencio. Pero el señor Almagro no ha tenido ningún apoyo, solamente ha tenido unas breves palabras de una persona que en realidad no representa un gobierno. Aquí tenemos un embajador, y digo embajador entre comillas, que representa al gobierno del señor Guaidó. Es un gobierno fantasma, es un gobierno que no existe prácticamente, y así ha sido la única persona que lo ha apoyado. Todos los demás han mostrado, obviamente, apoyo hacia la posición boliviana, apoyo a la solicitud de una investigación clarísima, porque se entiende de que los hechos que han ocurrido en Bolivia no solamente importan a Bolivia, Pedro, sino importan a la comunidad internacional. Hay una situación gravísima que debe ser esclarecida para que no vuelva a repetirse en ningún país de Latinoamérica. Y ese es el objetivo principal que nosotros tenemos. Nosotros queremos que se establezca la verdad a la luz de lo que han establecido 7 informes. Y yo quiero ser muy claro en esto, no lo decimos nosotros. Hay 7 informes que los presentamos, incluso físicamente los mostramos el día de ayer. 7 informes de las universidades más importantes, entre ellas la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Massachusetts, el MIT, el CPR, que son organismos altamente calificados, científicamente calificados en materia electoral,
que han hecho 7 informes, no uno, sino 7, que descalifican totalmente los criterios de la Organización de Estados Americanos. Ellos certifican que el presidente Evo Morales, candidato en las elecciones del 2019, ha ganado con más de un 10% de diferencia. Ellos han hecho análisis y han obviamente encontrado una infinidad de inconsistencias dentro de los procedimientos que ha llevado adelante la organización, y han encontrado que las características de esa supuesta auditoría en realidad no fue tal. En realidad fue un accionar político deliberado para desequilibrar finalmente la balanza hacia la violencia extrema y hacia la caída de un gobierno revolucionario, de un gobierno progresista. Y bueno, por los datos que hemos tenido las últimas semanas, esta situación habría sido incluso coordinada con otros gobiernos, coordinada no solamente con la Secretaría General de la organización, sino con otros gobiernos. Y obviamente estas son situaciones gravísimas que nos recuerdan, y también lo dijimos ayer, ese tristemente célebre Plan Cóndor. Nos acordaremos lo que ocurría hace 50 años en América Latina, donde las dictaduras prácticamente coordinaban la violación de derechos humanos, coordinaban las masacres, coordinaban los asesinatos, y esa situación que la creíamos superada en las Américas, al igual que una participación activa de las Fuerzas Armadas en un acto deliberativo que las creíamos superadas, finalmente en el caso boliviano han vuelto a aparecer. Lo que nos interesa es que se sepa la verdad, y más allá de la responsabilidad que tendrá que establecerse en algún momento personal del señor Luis Almagro, nos interesa que la comunidad internacional tome conciencia de lo que ocurrió en el caso boliviano para que nunca más ocurra, ni en Bolivia ni en ningún otro país de América Latina y obviamente de todo el sistema interamericano. Sí, don Héctor, nos interesa la verdad, a nosotros los periodistas también nos interesa la verdad, pero no la verdad política, sino una verdad real aproximada lo más posible a la historia de los hechos. Y ahí los periodistas a veces nos topamos, ¿no? Nos odian los de un lado, nos quieren los del otro, luego los otros nos quieren y a los otros nos odian. Bueno, estamos acostumbrados los periodistas a eso porque nos gusta escarbar las cosas hasta encontrar lo que realmente se aproxime a la verdad. Y esto del fraude o no fraude, don Héctor, es bien difícil, ¿no? Hay también organismos como la Unión Europea que han certificado esas elecciones, han hecho un trabajo en el que ellos avalan esos resultados. El Tribunal Electoral de aquel tiempo, no sé, lo del TREP, usted sabe que lo del TREP es muy delicado y muy complejo. Yo tengo acá, por ejemplo, la carta de quien ahora es presidente de nuestro país, su carta de renuncia, de don Luis Alberto Arce Catacora, cuando él presentó su renuncia, y el párrafo 4 dice lo siguiente: la actual coyuntura política, tras un irresponsable trabajo del órgano electoral plurinacional, hace necesaria la pacificación del país, por lo que, por la presente, presento a usted mi renuncia irrevocable. Bueno, Luis Arce ya señalaba como un trabajo irresponsable el del órgano electoral. Hay mucho que averiguar, don Héctor. Usted que está tal vez ahora allá, muy cerca a la OEA, a los técnicos que hicieron esa auditoría, sería bueno, muy saludable que usted pudiera, entiendo que está en sus posibilidades, reunirse con ellos, pedirles una reunión. Gerardo Decas, uno de los que hizo la auditoría, don Héctor, en el testimonio y el informe que dio ante la Asamblea en la OEA, él dijo: funcionarios técnicos del órgano electoral nos presentaron una carta, dijo él, una carta en la que ratifican que se construyó un sistema informático paralelo por orden de los vocales y por orden de un asesor que tenía el órgano electoral, que no era parte de la planta de funcionarios, pero que bajo esa asesoría y la orden de los vocales se construyó un sistema que no estaba diseñado de principio dentro del sistema original de computadoras. Yo solo le menciono esos detalles, don Héctor, para que usted vea la amplitud, la complejidad y la profundidad que puede tener el intentar establecer una verdad. Hola, hola. Sí, don Héctor, adelante, lo estamos escuchando. Se nos cortó un momento. A ver,
Así como yo respeto muchísimo el trabajo de los periodistas y obviamente es su labor y su función, y me agrada decirlo esto además en el marco de la red Herbol, yo debo decir que nosotros los juristas nos basamos en determinadas certezas, ¿no? Para los juristas lo importante son las pruebas, son los elementos que evidencian los hechos. Eso es obviamente desde nuestra formación y eso fue justamente lo que hicimos notar el día de ayer, entre muchas otras cosas. Nosotros tenemos esta cantidad de pruebas, estos son los informes que se han trabajado. Aquí tenemos el primero, por ejemplo, el informe del CPR, que debe ser seguramente el instituto más prestigioso en Estados Unidos sobre elementos electorales. Se dice qué sucedió en el recuento de votos en las elecciones de Bolivia el año 2019. Dice el papel de la misión de observadores electorales de la OEA. Entre muchos otros, yo no voy a cansar a la audiencia, pero aquí están los elementos que son justamente los que han generado el nerviosismo y la preocupación del señor Almagro. Y estos elementos echan por tierra la tesis, Pedro, del fraude. Y aquí hay que hacer una diferenciación muy importante, ¿no? Una cosa es el fraude, que es un hecho doloso, que ni siquiera el informe de la OEA en ningún momento lo refiere, que es un hecho de accionar, que parte de una decisión, de una acción, ¿no es cierto? Y otra cosa es las irregularidades o las falencias que pudieran haber. Nosotros no nos referimos a eso. Nosotros nos referimos concretamente... Don Héctor, no quiero... Evidentemente, estamos haciendo recuerdo y menciona cómo el día de ayer hemos presentado una serie de documentos, hemos hecho referencia a una serie de informes, en realidad son 7 informes, de organismos absolutamente independientes, no vinculados en ningún sentido a ningún personero o autoridad del gobierno del movimiento socialismo. Estamos hablando de las más grandes universidades de los Estados Unidos, los centros de estudio en materia electoral más importantes que existen. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los informes, el informe del CPR. El CPR seguramente debe ser una de las entidades con más trayectoria y más conocimiento sobre las temáticas forenses electorales, y ellos han realizado una serie de análisis, han pedido información a la OEA que no les han dado, y han llegado a las conclusiones de que el informe de auditoría en realidad no fue reflejo de una verdadera auditoría, no tiene las condiciones de una auditoría, y que los resultados fueron erróneos y fueron forzados. Se forzó la imagen de una supuesta manipulación dolosa, porque son los términos que habla el informe de la OEA, no habla de fraude, habla de manipulación dolosa, que en realidad no existió. Se dice que hay una injerencia en el tema de la interrupción del TREP, que ha generado un cambio de tendencia, por ejemplo, y esa situación, no nosotros, sino estos 7 informes independientes echan por tierra, porque se refleja que la interrupción del TREP en realidad no generó ningún cambio de tendencia. Si nosotros hacemos un análisis comparativo de lo que ocurre siempre en las elecciones siempre tienen primero tienden a contar primero los votos que provienen de las ciudades, de las áreas urbanas. Y de las áreas rurales, y más de las áreas rurales alejadas, los votos tardan más en llegar y son los que se incorporan al final. Y existe, por supuesto, tendencias diferentes tanto en las ciudades como en el área rural. Es una situación que siempre se ha vivido en los procesos electorales en Bolivia, y que la OEA la entiende, esta situación absolutamente normal, por ejemplo, la entiende como un indicio de manipulación dolosa, como un cambio inexplicable de cierta tendencia cuando eso en realidad no existió. Y todo esto no lo decimos nosotros, todo esto lo dice, obviamente, estos informes, estos estudios que son los que le incomodan tanto al señor Luis Almagro, por lo cual ayer todos vimos, ¿no es cierto?, cómo se puso y finalmente acabó reconociendo algo gravísimo para él, porque obviamente no nos olvidemos que la cadena de hechos tiene su origen justamente en este informe que, reitero, no estaba previsto en el convenio que se firma con el Estado boliviano, no podía ser dado a conocer como se lo hizo en horas de la madrugada para generar una violencia extrema, no podía habérselo dado a conocer sin antes compartirlo con el Estado, con las autoridades legalmente constituidas. Bueno, ahora nos enteramos de que había una serie de situaciones, incluso coordinadas con otros gobiernos, para buscar el fin que finalmente se dio en nuestro país.
Y este es un tema que es importante aclararlo, ¿no? Es posible, yo no soy quien para juzgar, es posible que hayan elementos que puedan calificarse sobre la gestión y el trabajo del anterior Tribunal Supremo Electoral. Nosotros no entramos a eso. A lo que nosotros vamos es a desvirtuar las terribles acusaciones de varios líderes, incluso de la oposición, Pedro Saúl, que han dicho que ha habido un monumental fraude. La OEA no ha aprobado absolutamente nada, y no lo decimos nosotros, lo dicen 7 experiencias internacionales, y al interior del país tampoco se ha aprobado absolutamente nada. Durante un año el gobierno de facto ha sojuzgado y ha sometido a la Administración de Justicia, a la Fiscalía. Recordemos que ha habido una gran cantidad de perseguidos, entre los que yo mismo me encuentro, ¿no es cierto?, a la cabeza del expresidente, el exvicepresidente, y todos nosotros fuimos perseguidos. Se suprimió prácticamente el Estado de Derecho, y durante esas investigaciones que se han impulsado durante muchos meses, durante prácticamente un año, no se ha logrado demostrar absolutamente nada. Yo le pregunto a usted, como periodista de investigación muy serio que es, además de un medio de comunicación muy serio, ¿dónde hay una prueba de algún elemento que nos sugiera que ha habido una manipulación dolosa o que ha habido fraude electoral? Un solo elemento que haya sido probado, que haya sido demostrado, un solo elemento que no responda simplemente a una conjetura, no existe. Don Héctor, por eso yo le decía, sería bueno, nosotros entre una de las cosas que hemos revisado a detalle fue la exposición que hicieron los auditores de la OEA ante el Consejo Permanente. Ellos hicieron una exposición detallada de su trabajo y ahí ellos mencionan actas, recintos, lugares del país, falsificación de firmas, pruebas grafológicas, mencionan todo eso. Y también esta carta que le digo que los funcionarios técnicos del órgano electoral les entregaron a los miembros de la comisión de auditores. Por eso yo le decía, don Héctor, ahora que usted tiene la oportunidad de estar allá, sería bueno que hable con Gerardo Decas, por ejemplo, el señor Fernández, varios de los peritos expertos que tiene la OEA, y quién sabe ellos le puedan explicar a mayor profundidad cómo fue su trabajo, le muestren detalles, esas pruebas que se están pidiendo. Pero bueno, en fin, eso está ahí, tal vez usted tiene más oportunidad que nosotros de poder hablar y pedir documentación a quienes hicieron esta auditoría. Yo solo cierro con este detalle, este aspecto, don Héctor. Bueno, fue el propio gobierno de aquel momento, el presidente Evo Morales, que pidió una nueva elección o le propuso al país una nueva elección. Él dijo, está bien, vamos, de alguna manera aceptando el informe de la OEA, y él propuso nuevas elecciones. Posteriormente la Cámara de Diputados o la Asamblea Legislativa, que tiene la mayoría del MAS, decidió anular esas elecciones y convocar a otras. Esos son detalles que están ahí, ¿no? Pedro Saúl, a ver, de lo que estábamos hablando hace un momento, mucho se habla de, así como se menciona, ¿no?, actas, manipulaciones, pero le reitero, nosotros los juristas nos movemos dentro de certezas, y a veces hablar de todo es hablar de nada. Yo le he explicado un tema concreto sobre una situación que no le he dicho yo, que la dicen estos informes independientes sobre el supuesto cambio de tendencia. Usted me dice que ha habido una defensa de los auditores de la OEA y han hablado de falsificación, y yo le voy a explicar eso. Si usted es amable y me da el tiempo, le vamos a explicar. Porque se puede hablar de muchas cosas, pero al final hay que hablar siempre sobre certezas. Yo le dejo que usted explique, pero solo pongo este detalle más en la mesa. La propia empresa que el órgano electoral, don Héctor, contrató para la auditoría de verificación técnica y de transparencia del acto electoral, Ethical Hacking, termina denunciando que hubo instalado un servidor o servidores que nunca habían estado en la planificación inicial y que fueron manipulados de manera secreta y dolosa desde otros lugares. Ojo que le estoy dando un dato concreto, ¿no? Es la propia empresa contratada por el órgano electoral que termina haciendo esa denuncia. Solo pongo ese detalle a la mesa. A eso se hace referencia también en el informe de la OEA, pero vamos por partes. Y si usted me da el tiempo, vamos a hablar de todos los elementos que tenemos que conversar. Primero, la OEA o los auditores de la OEA no entienden y no saben lo que pasa en nuestro país. En nuestro país, Pedro, Saúl y ustedes, que son una red de radios comunitarias, saben muy bien lo que pasa en el área rural.
hay gente que todavía escribe y lee con dificultad en nuestro país. No somos un país íntegramente libre del analfabetismo. Y en muchas zonas lejanas es el notario electoral el que realiza el llenado del acta y lo pasa a los jurados electorales para la firma. Esa es una situación en nuestro país absolutamente normal, que seguramente no es normal en los otros países porque el grado de desarrollo económico es mayor. Esta situación que se ha encontrado en muy pocos casos, que no es indicativa de ninguna situación de manipulación dolosa, mucho menos de fraude electoral, para los informes de la OEA y la intencionalidad y el sesgo intencionado que tenían esas personas a las que usted hace referencia, que presentaron al Consejo Permanente, donde nosotros nos hemos presentado ayer y donde van a venir a declarar estas universidades y organismos internacionales para echar por tierra sus argumentos, esas explicaciones son las a las que usted se refiere. Pero obviamente no porque nos parezcan convincentes, son convincentes o reflejan la verdad. Ese es el tamaño de la manipulación que ha habido en nuestro caso. Usted me habla de un servidor y yo le pregunto a usted, ¿cuál es en definitiva la prueba que existe de que de este servidor se haya manipulado votos? ¿Qué cantidad de votos se han manipulado? ¿De dónde eran esos votos manipulados? ¿Quién finalmente manejaba ese servidor? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Y dónde está un elemento final o en la auditoría de la OEA o en la investigación en Bolivia que diga aquí ha habido una manipulación dolosa que le ha hecho Pedro, Juan, Sancho y Martín para este fin y se ha manipulado esta cantidad de votos? Después de casi 2 años de los hechos, es muy fácil hablar como lo hizo el expresidente Carlos Mesa y el candidato perdedor de las elecciones, tanto del 2019 como del 2020. Es muy fácil hablar de un monumental fraude electoral y hablar de todo, a veces es hablar de nada. Por eso, nuestra responsabilidad ahora es, ante los órganos que corresponden a los países, ingresar y hacer un estudio pormenorizado, detallado, de todos y cada uno de los elementos a los que usted mismo se ha referido, para que finalmente se sepa y se conozca la verdad. Nosotros no tenemos otra militancia y yo siempre he actuado así en las funciones que he cumplido y la gente los conoce por eso, que no sea la verdad. Aquí nosotros no estamos viniendo a torcer absolutamente nada. Yo ya estaba retirado de la actividad política totalmente, estaba dedicado a mi cátedra universitaria, estaba dedicado a mi profesión, que es la profesión que amo, la profesión del derecho, pero obviamente esta invitación nos ha motivado y le hemos aceptado del presidente Arce, justamente porque es un objetivo supremo el que los bolivianos conozcamos la verdad y que en los contextos internacionales, que en este mismo contexto de la Organización de Estados Americanos se conozca. Para no dejarle de responder nada, mi distinguido amigo, permítame hacer referencia a lo que usted nos mencionó. El presidente Evo Morales seguramente nunca pensaba renunciar. A nosotros nos dijo de que él estaba dispuesto incluso a entregar su vida antes de renunciar, y nos lo dijo varias veces en sesiones de gabinete. Pero una cosa es la decisión que uno pueda tener y otra cosa es la defensa de la vida. Finalmente el presidente Evo Morales presentó su renuncia porque era una situación extrema. Y la razón, como decíamos ayer, la razón más grande de la existencia de los estados, ¿el estado para qué existe en definitiva? Y aquí rememoro incluso a un emperador romano, el emperador Trajano en la época de oro del derecho romano. Una vida vale la existencia del estado, Roma vale la vida de un hombre, decía. Los seres humanos, Pedro, son la razón de existencia del estado y había que proteger la vida y el presidente tuvo que renunciar a su cargo. Y se tuvo que hacer una serie de situaciones, incluso la posibilidad de convocar a una nueva elección, porque la situación en ese momento lo ameritaba para salvar la vida de la gente. Eso no quiere decir, no puede decir en ningún momento, y no es un argumento válido a la luz del derecho, que haya habido un reconocimiento de falsedades que se han dicho en los informes preliminar y definitivo de la OEA y que han sido desvirtuadas no por nosotros, Pedro. No ha sido el MAS, no ha sido la Universidad Mayor de San Andrés, no ha sido la Universidad Andina, no ha sido una entidad boliviana, tampoco ha sido una entidad vinculada a nosotros, el Grupo de Puebla o el ALBA, no. Estamos hablando, y eso es, reitero, lo que le incomoda al señor Almagro, de las más grandes universidades que existen aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, de los más grandes centros que han analizado el trabajo de la OEA y han echado por tierra sus argumentos. Y eso preocupa muchísimo, no solamente a Bolivia, sino preocupa a todos los países que hacen a la organización y que ayer nos han expresado su apoyo y su solidaridad
porque si la OEA manipula en un país, puede manipular en otro país. No diremos la OEA es una institución sana a la cual respetamos y valoramos. Si un secretario general, específicamente que actúa casi independientemente, que actúa por sus fines personales, llega a manipular en un caso, puede hacerlo en otros, y se desnaturaliza la idea, la mente y el sentido de una organización que más bien ha sido creada para la defensa, reitero, de los valores democráticos, la democracia, la institucionalidad republicana y la vigencia de los derechos en el país. Don Héctor, usted ha dicho algo que tiene sensatez. Usted ha dicho, investiguemos, averigüemos lo que ha ocurrido, a partir de los elementos que yo le estoy dando, porque, por ejemplo, esta misión de la OEA también dice, cuando le pedimos al Tribunal Electoral, a los vocales, un informe técnico, pericial, concreto, de por qué se detuvo el TREP, nunca lo tuvimos. Nunca tuvimos el informe. Entonces, ese es otro elemento. ¿Qué pasó? ¿Quién ordenó que se paralice el TREP? Pero bueno, les reitero, usted ha dicho algo que tiene mucha coherencia. Investiguemos, perfecto, para saber cuántas son mentiras de lo que dice un lado, o cuántas son mentiras o verdades del otro lado. Pero en esa línea, don Héctor, esa investigación, ¿quién la va a hacer? Como país no podemos ser juez y parte, ¿no? Pero ¿usted tiene alguna idea de cómo allanamos ese camino de averiguar, de acercarnos a la verdad, de investigar? ¿Lo volverá a hacer la OEA? ¿Quién podría darnos esa luz? La Organización de Estados Americanos formó una comisión de auditoría que hizo un mal trabajo, ¿no? Y reitero, no lo hemos dicho nosotros, lo han dicho estos informes independientes. ¿Qué corresponde ahora? Que se contrasten esos elementos que usted los ha mencionado, que han sido defendidos en un consejo permanente, con estos informes. Y los propios países, no estamos hablando de nosotros, los propios países, con una lógica absolutamente independiente, que saquen finalmente sus conclusiones y que se llegue a conocer en definitiva la verdad de lo que ha ocurrido. Aquí ha habido una manipulación dolosa, la verdadera manipulación dolosa, el verdadero monumental fraude ha sido la auditoría de la Organización de Estados Americanos, y lo hemos dicho así, con esas palabras y con esos términos el día de ayer. Y eso ha sido lo que ha generado en Bolivia una cadena de situaciones que han importado el quiebre constitucional, la instauración de un gobierno de facto, la interrupción de la democracia de la cual nosotros nos preciábamos. Esta situación debe ser esclarecida a la luz de los elementos que usted dice. Si usted dice que si la suspensión del TREP ha sido el elemento que comprueba fraude, los 7 informes lo niegan. Y no se puede actuar sobre supuestos. Hemos dicho, se han quemado actas electorales. Hemos dicho, se han quemado recintos electorales. ¿Dónde están los elementos que hayan tenido que ver eso? Nosotros demostramos que Comunidad Ciudadana tuvo una participación en el 92% de las mesas electorales. Y en Bolivia, las normas electorales, como en cualquier parte del mundo, se basan en el hecho fundamental de que cualquier reclamación se la hace en el momento, se la hace en el acto. Y eso no se hizo en el caso boliviano. Por lo tanto, los discursos de un monumental fraude, de una situación de manipulación, en realidad son falsos. En realidad no han sido demostrados ni en lo más mínimo. Más allá de la solvencia o no que haya tenido el Tribunal Supremo Electoral y cómo se hayan manejado desde el punto de vista técnico esas elecciones, no ha habido una manipulación, no se ha probado jamás un fraude electoral, una manipulación de la voluntad popular, que fue el elemento que se utilizó prácticamente para incendiar el país, lo cual, por supuesto, no es aceptable. Don Héctor, yo me mantengo en la otra línea que me parece racional de averiguar, ir contrastando, comparando, técnica y transparentemente, sin tendencias, y que al final habrá siempre en la región expertos que nos puedan decir, bueno, señores, acá lo que dicen estos señores de este lado es cierto y los que dicen del otro lado no, y nos den un balance mucho más equilibrado. Don Héctor, ¿qué va a ocurrir? Bueno, usted con la siguiente pregunta, tenía otra, pero la voy a formular después. Almagro ha mostrado ayer en esta su intervención también ante el Consejo Permanente, así como usted lo hizo, estar dispuesto a llevar ante la Corte Penal Internacional el informe del GIEI, del grupo de expertos que usted sabe están haciendo un trabajo acá en Bolivia a propósito de las represiones en Sencata, Sacaba y otros lugares, y que ya están a punto de concluir. Estamos nada más que a días de que entreguen ese trabajo.
Luis Almagro no descartó la posibilidad de llevar ese informe incluso ante la Corte Penal Internacional. Don Héctor, más allá de lo que haga o deje de hacer Almagro, ¿ustedes van a llevar ese informe, bueno, dependiendo también de lo que diga, ¿no? ¿Tienen la idea, o no sé si ya la decisión, de llevar ese informe ante la Corte Penal, lo cual implicaría la apertura de un proceso, una denuncia, don Héctor? Bien. A ver, muy interesante la pregunta. Yo creo que hay que esperar serenamente los resultados de este informe. Recordemos qué fue lo que pasó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, principalmente a través de su expresidenta y de su secretario ejecutivo, el señor Pablo Abreu, tuvieron una posición muy, diríamos, responsable con su labor cuando en Bolivia se quebró el orden constitucional el año 2019. Hubo una visita de un grupo especial que fue obviamente gravemente descalificado por el gobierno de facto, que obviamente, como sabemos, no dudaba un solo instante en descalificar a los organismos internacionales, en echar y expulsar embajadores. Lo hizo con la embajadora de México, lo hizo con los representantes del gobierno de España, que no dudaba en trabajar directamente con periodistas. Ahí está el tristemente célebre señor entre ambas aguas, un periodista español patrocinado por el gobierno boliviano, que incluso nos hostigó a nosotros personalmente, quienes tuvimos la desgracia de estar un año encerrados en una embajada, Pedro, acosados por más de media centena de policías que se turnaban, acosados por luminarias, por francotiradores, acosados en nuestras familias, quienes eran constantemente ultrajadas, revisadas, fotografiadas, incluso nuestros niños. Yo tengo una niña de 4 años, que tenía 3 años en ese entonces, y que ni siquiera respetando las normas del Código Niño Adolescente respetaban para no fotografiarla. Seguían a nuestros familiares, los seguían en autos sin placas. Es indecible todo lo que hemos vivido y a lo que ha hecho referencia ayer la misma embajadora de México. Y va nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento al gobierno mexicano y esa gran tradición que tiene del derecho de asilo. Pero bueno, todas estas violaciones a los derechos humanos que mencionamos ayer, 37 muertos, más de 800 heridos, más de 1,000 detenidos, miles de personas perseguidas, estamos hablando de centenas de exiliados, de asilados. Toda esta violación a los derechos humanos fue evidenciada ayer en un principio por esa comisión ese grupo especial de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ante la negativa de colaboración del gobierno de facto, a través de su ministro de gobierno principalmente, el señor Murillo, que se encuentra hoy preso aquí en los Estados Unidos, surgió la idea de hacer una comisión independiente que el gobierno de facto no viabilizó. Esta comisión de expertos internacionales independientes debía haber trabajado los primeros meses del año pasado, pero el gobierno de facto inviabilizó por 1,000 formas la realización de esta investigación, y es nuestro gobierno, a la cabeza del presidente Arce, quien finalmente viabiliza este trabajo, que es verdaderamente importante, que yo lo resalto y lo valoro, más allá de cualquiera que sea el resultado. Yo creo que hay una seriedad en el trabajo de esta comisión. Son expertos internacionales de altísimo nivel, yo he conversado con ellos. Yo, al igual que otras personas, hemos sido testigos de lo que ha ocurrido en este país, y sabemos que han hablado también con una gran cantidad de personas que pertenecían al gobierno de facto, al gobierno dictatorial de la presidenta Áñez. Por lo tanto, yo creo que estos resultados, que van a ser conocidos en el próximo mes, en los principios de agosto, han de ser verdaderamente reveladores de qué es lo que ha pasado en Bolivia. Y yo no adelantaría criterios para ver qué es lo que se puede hacer después. Hay discursos muy demagógicos en sentido de utilizar la Corte Penal Internacional. Lo ha hecho el ministro Coimbra en su momento, el exministro de Justicia, lo hizo el señor Almagro ayer. Yo quiero ser bastante cauto. Yo conozco cómo funcionan estos organismos internacionales y reitero, dentro de las certezas en las que nos movemos los juristas, no es bueno adelantar criterios a dónde se tendrá que recurrir. Pero obviamente tendrá que haber las investigaciones necesarias en función del contenido de estos informes, y obviamente tendrán que hacerse los procesos, ya sea en el orden interno o en el orden externo, que sean necesarios, porque obviamente la magnitud de lo que ha pasado en Bolivia, la magnitud de los hechos que han ocurrido, no deben quedar en impunidad. Y reitero, no por afán de venganza, ni de persecución, ni de revancha con nadie.
con el único fin de que estos hechos no vuelvan a ocurrir en nuestro país, que nunca más en Bolivia se interfiera el orden constitucional, que nunca más un comandante de las Fuerzas Armadas le sugiera al presidente constitucional o a la presidenta constitucional, cualquiera que éste sea en el futuro o que ésta sea en el futuro, le sugiera su renuncia. Que nunca más ocurra lo que ha ocurrido en Bolivia, que una persona pueda hacerse del poder solamente en base al uso fáctico y que reciba los símbolos patrios que fueron entregados el 10 de octubre del año 1982 por el general Guido Vildoso Calderón al presidente Hernán Siles Suazo, y que mantuvieron una cadena de sucesión constitucional, que nunca más esos símbolos patrios acaben en las manos de un militar que le coloque a una presidenta autonombrada prácticamente en el pasillo del Palacio Quemado, como lo hicieran los dictadores, una presidenta, entre comillas presidenta, que ni siquiera ha jurado ante nadie. Ustedes saben muy bien, incluso Luis García Meza juró el 17 de julio del año 1980 en el Estado Mayor. Alberto Natush Bush juró en el Palacio Quemado en el golpe de Todos Santos del año 1979. La presidenta Áñez Pedro Saúl no ha jurado ante nadie. Nunca la hemos visto en el Congreso. Nunca ha dado un mensaje a la nación. A diferencia de Carlos Mesa, quien recibió los símbolos patrios en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, ese recinto sagrado histórico que ha mantenido viva la democracia desde el año 1982, a diferencia del mismo Carlos Mesa, que entregó esos símbolos patrios en la Casa de la Libertad ante su renuncia al presidente Eduardo Rodríguez Bechté, que fue un presidente constitucional que manejó una etapa de transición verdaderamente impecable. Nuestro reconocimiento para este gran boliviano. A diferencia de lo que ocurrió en esos casos, aquí ha habido una interrupción abrupta del orden constitucional seguida de una serie de supresión de derechos y libertades y de situaciones que nunca más deben volver a ocurrir en el país. Justamente para que no ocurran, son necesarios los procesos de investigación y análisis realizarse, obviamente, en función a que estos hechos, reitero, no vuelvan a repetirse jamás, ni en Bolivia, ni en la Comunidad de las Américas. Don Héctor, cuando le formulaba la pregunta respecto de qué tipo de línea se iba a adoptar respecto de Luis Almagro y el informe de auditoría de la OEA de las elecciones de 2019, yo le decía si había la posibilidad, bueno, si ustedes tenían la intención de iniciar algún tipo de investigación o denuncia contra Almagro y contra esos resultados. Usted me dijo que se van a agotar mecanismos para esclarecer lo más antes posible la verdad. Entonces, para que esto quede claro, don Héctor, ustedes allá van a promover una iniciativa en la línea de lo que me dijo en esta entrevista, de procurar someter a una valoración, a un escrutinio, ese informe, contrastarlo, un nuevo estudio, una nueva investigación que se pueda hacer. Ese sería el primer paso que ustedes van a dar respecto de los resultados de 2019, para que quede clara la figura, don Héctor. Nosotros hemos y le reitero nuevamente, estimado Pedro, nosotros hemos conocido una gran cantidad de informes que se han hecho voluntariamente, que no por nadie, que se han hecho académicamente, en un país como este, Pedro, donde se valora mucho el conocimiento, la lealtad y la honradez, ¿no es cierto? Si el señor Murillo hubiera sido procesado en Bolivia, seguramente nos hubieran acusado a nosotros de hacer una persecución. Pero como el señor Murillo está procesado aquí en la justicia americana, nadie dice que hay, obviamente, manipulación de la justicia norteamericana, porque esta es una justicia además que se respeta y es una justicia que siempre le hemos puesto nosotros como ejemplo, y lo digo públicamente. De igual manera, no somos nosotros, no es el movimiento al socialismo, no es un grupo de amigos, son los altos y los más grandes centros de investigación en temas electorales los que han echado por tierra todos y cada uno de los argumentos expresados en la supuesta auditoría. ¿Y sabe qué, Pedro? Ayer, al verlo al señor Almagro en ese extremo de tensión, de preocupación, de transpiración, de temor, y llegar incluso al extremo de proponer un minuto de silencio por una masacre de la cual él en parte es responsable, nos hemos convencido aún más de que estos informes científicos tienen toda la razón. En Bolivia, más allá de lo que se haya dicho y más allá de lo que se siga diciendo, la verdad que está frente a nosotros cada vez más clara, la verdad que está grande, inmensa como una montaña, es que no hubo ningún fraude electoral. Y le robaron. Y esa situación es una situación que no debe, que no puede,
quedar en la impunidad. No para perseguir a nadie. Usted me pregunta y me insiste sobre las responsabilidades personales. Yo prefiero no hablar de responsabilidad personal de nadie. Yo personalmente he sido víctima de graves atropellos a los derechos humanos. La misma ex canciller del Estado, la señora Karen Longarich, colega mía, docente de la Universidad Mayor de San Andrés desde hace más de 20 años, ha cometido graves atropellos contra mí. Me ha negado por razones humanitarias, por la salud de mi hija, muchas veces un salvoconducto. Y yo no estoy aferrándome a hacerle procesos y le he dicho públicamente que no voy a hacer procesos, porque no es mi idea, no es mi intención buscar la sanción de nadie. Nuestra idea es buscar que se conozca la verdad, que la nación boliviana conozca la verdad. Después se verán los procesos y se sancionará a la gente que hay que sancionar. Nuestra tarea no va a eso, no va a perseguir a nadie, va a buscar la verdad. Por respeto y por homenaje a las 37 personas fallecidas, Pedro Saúl, a esas personas que han perdido la vida, por respeto a esas familias que se sientan en la noche en la ciudad del Alto, en la ciudad de Cochabamba, en la ciudad de Sacaba, que se sientan con un miembro menos y que mastican el dolor y la ausencia de una persona que no debía haber perdido la vida, por esas 37 familias, nuestra responsabilidad es con la verdad. No es con un sesgo político, no es para validar a nadie, no es para hacer quedar bien o mal a nadie ni para perseguir a nadie, que se sepa la verdad. Pero en este caso, don Héctor, usted me está diciendo que ustedes ya tienen una verdad. No hubo fraude, se quedan con esa, no va a ser necesario, bueno, sería saludable también una contrastación, un estudio que finalmente pudiera dirimir esta situación. Eso no va a ocurrir. Ustedes señalan que fue fraude, definitivamente, hay informes y eso se queda ahí. Pedro, hay estos informes que van a ser puestos a conocimiento, que son los que le ponen nervioso a Almagro, y no me malinterprete. Yo le dije ayer al señor Almagro, si usted quiere hacer un homenaje, ábrase una investigación y que estos autores, estos grandes profesionales que han hecho estos informes, vayan al Consejo Permanente y lo convenzan a usted como lo han convencido los falsos auditores de la Organización de Estados Americanos que hicieron un trabajo político. Porque el señor Luis Almagro trabaja políticamente para sus intereses, y lo hemos dicho ayer así, en su rostro, en su frente, con la lealtad y la verdad por delante. Si ustedes en Bolivia creen que es necesario mayores elementos, nosotros estamos abiertos a hacer cualquier cosa que sea necesaria para que se conozca finalmente la verdad. Bueno, ahora sí queda clara la figura que usted ha planteado, don Héctor, me queda clarísimo y me parece, le reitero, sensato que se pueda optar por una línea de ese tipo y veremos qué es lo que va a decir Luis Almagro. Don Héctor, un comentario suyo muy corto. Las víctimas de Sencata y Sacaba se quejan y dicen los procesos por la cuestión golpe de Estado avanzan rapidísimo, procesados, aprehendidos, y en el caso de los hechos, los muertos Sencata Sacaba, eso avanza muy lento e incluso se han dividido. El señor Inca, que es representante de derechos humanos en el Alto, decía, se han dividido las familias de las víctimas, unos que con el MAS, otros sin el MAS. ¿A usted le merece un criterio esto? ¿Está avanzando más rápido el caso golpe de Estado y no tanto el esclarecer las muertes? Mire, Pedro, todos los procesos que tienen que ver con lo que ha ocurrido en Bolivia deben avanzar lo más rápidamente posible, respetando, por supuesto, esos grandes valores del proceso penal que no respetó el gobierno de facto, el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el uso no irracional de mecanismos como la detención preventiva. Todos los procesos deben avanzar. No conozco yo a detalle, no me corresponde a mí, pero en todo caso nuestra solidaridad y nuestro apoyo y nuestro pedido, nuestro clamoroso pedido al Ministerio Público y a las órdenes de la Administración de Justicia que aceleren esta investigación, que sí, yo comparto ese criterio, vino demasiado retrasada. En algún momento criticamos muy seriamente y muy duramente al Ministerio Público por la demora que se hizo en las investigaciones de lo ocurrido en Sacaba y Sencata, pero creemos que estamos a tiempo de, obviamente, ahora avanzar. Y reitero una vez más nuestra solidaridad con esas personas, con esas familias, a las cuales la nación boliviana les debe todo honor y toda gloria por el sacrificio supremo que han hecho. Ya para el final, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que ocurrir con esta sentencia, la 084, la que habilitó la candidatura de Evo Morales y que generó todo este desorden en nuestro país?
¿Se debe mantener en el ordenamiento jurídico? ¿Está en un statu quo? ¿Ha quedado en el limbo? En este momento la reelección o la repostulación indefinida es una posibilidad, o nos quedamos con lo que dice la Constitución 2 veces de manera consecutiva. ¿Qué hacemos, don Héctor? Bueno, yo tengo entendido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha trabajado una opinión consultiva, cuyo fallo estaría por emitirse en estos días, ante la solicitud de un Estado miembro, cuál es el Estado colombiano, y va a ser muy interesante comentar cuando conozcamos los resultados de esta opinión consultiva, que obviamente no versa hacia el pasado, sino versa hacia adelante. Es un criterio de la Corte, sea cual fuera, se va a aplicar de aquí para adelante. Es un criterio que obviamente ha de haber que analizarlo, y estoy dispuesto a que tengamos una nueva entrevista, Pedro, cuando este fallo o esta opinión finalmente sea conocida. Don Héctor, cierro con esto. ¿Hay autocrítica en ustedes, una autocrítica sincera? Ya lo reconocieron todos, y lo escuché a usted también, que la cuestión de ir al referéndum, la reelección indefinida, fue un error que pasó una factura política muy grande al MAS. Y es un punto de partida para todo lo que después se desencadenó, don Héctor. La oposición seguramente ni en su mejor sueño se imaginó llegar a la presidencia de la forma en la que lo hicieron. Pero yo tengo la sensación que un primer quiebre constitucional del ordenamiento jurídico que derivó en una serie de anormalidades, se da ese momento, ¿no?, en el que se insiste de manera muy cerrada en la reelección, y al final pasa lo que pasa. Por eso la pregunta sobre la autocrítica, don Héctor. Sí, yo no suelo desdecirme. Yo soy una persona que se respeta mucho a sí mismo, y yo desde di la primera entrevista a la red Gigavisión en noviembre del año pasado, cuando salimos de año de infierno que vivimos, de sufrimiento y de dolor, nosotros y nuestras familias, lo dijimos y lo ratificamos el día de hoy. El intentar una nueva reelección fue lamentablemente un error, que lo reconoció el mismo presidente Evo Morales. Las normas constitucionales, y en esto no hago ninguna crítica a la labor de ningún tribunal, ni de Bolivia, ni de Honduras, de Costa Rica, Nicaragua y otros países que también han tenido la misma suerte, sin hacer ninguna valoración, pero la Constitución debe ser respetada en su esencia y en su naturaleza. Y obviamente en Bolivia nos hubiéramos ahorrado muchas de estas situaciones si el presidente, en ese entonces el presidente Evo Morales, hubiera tomado la decisión de no ser candidato y de generar que el movimiento socialismo tenga además otros candidatos, como finalmente los tuvo en la elección de 2020 y obtuvo ese resultado apabullante, victorioso, ¿no es cierto? Un 55% frente al 18% que tuvo el segundo candidato, más de una cuarta parte de la votación. Puntos porcentuales se consiguieron, porque obviamente fue la calificación del pueblo boliviano, del electorado boliviano, a un proceso de cambio que tiene un liderazgo inédito, que tiene un liderazgo incuestionable, indiscutible en la figura del presidente Evo Morales. Lamentablemente Emilio cometió el error de volver a postularse en vez de generar un recambio que le hubiera permitido volver, porque nuestra Constitución así lo permite. El presidente Evo Morales podía haber vuelto y puede volver a ser presidente el año 2025. Porque... Don Héctor, pero acá, bueno, yo sé que es muy interesante esto. A veces ustedes, los políticos, solo dicen cometer errores y no delitos. Todos esos quiebres que se dieron de la normativa, la Constitución, su irrespeto a su esencia, por eso, ¿quién va a responder, don Héctor? ¿O queda página doblada y se acabó, nadie responde, nadie asume responsabilidad ante la sociedad, ante el mismo Estado? ¿Quién va a dar cuenta de todos esos malos pasos? Yo no estoy hablando de un error mío, no le pediría que no me compare con ningún otro personaje que ha hecho esa frase, que dijo esa frase que usted ha mencionado. Yo estoy simplemente dando una opinión, ¿no? Una opinión que no genera ninguna consecuencia, que la dimos en su momento del propio presidente Evo Morales, ¿no? Hay situaciones que son válidas cuando se habla en verdad a la conciencia. Y yo he mencionado esto públicamente, y es una situación que se queda ahí. Yo no tengo la intención de profundizar, porque es un criterio personal mío,
y le pediría respetuosamente lo respete en esa dimensión. Sí, no está bien, don Héctor, no hay ningún problema. Yo solamente quería conocer si usted cree que ahí también hay cosas que investigar o se queda ahí, solamente eso en su criterio personal. Como le digo, este es un criterio íntegramente personal, no representa más que el criterio de una persona que, como muchas otras, han opinado sobre el tema, ¿no? Perfecto. Don Héctor, le agradezco por eso. Esas fueron las palabras de Héctor Arce, quien en una autocrítica por los sucesos que derivaron en la crisis de 2019, el actual embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, ratificó que fue un error buscar la reelección de Evo Morales en ese entonces y que Bolivia se habría ahorrado muchas situaciones si es que Evo Morales decidía no ser candidato. Obviamente en Bolivia nos hubiéramos ahorrado muchas de estas situaciones si el presidente en ese entonces, el presidente Evo Morales, hubiera tomado la decisión de no ser candidato y de generar que el movimiento al socialismo tenga además otros candidatos como finalmente los tuvo en la elección del 2020 y obtuvo ese resultado apabullante. Manifestó polémicamente Héctor Arce. Recordó que el propio Evo Morales ya reconoció que fue un error el intentar una reelección en 2019. Héctor Arce atribuyó el resultado electoral del 2020 a la calificación del pueblo boliviano a un proceso de cambio que tiene un liderazgo inédito, que tiene un liderazgo incuestionable, indiscutible, en la figura del presidente Evo Morales, manifestó. Señaló también que incluso Evo Morales pudo haber decidido no postularse en 2019 y volver después a ser presidente. Lamentablemente cometió un error de volver a postularse una vez de generar un cambio que le hubiera permitido volver, porque nuestra Constitución así lo permite. El presidente Evo Morales podía haber vuelto y puede volver a ser presidente el año 2025, manifestó Héctor Arce. Asimismo, el exministro de Justicia afirmó que la Constitución debe ser respetada en su esencia y en su naturaleza, aunque aclaró que esa posición no busca criticar a tribunales de Bolivia y otros países que decidieron de la misma manera respecto a la reelección. Evo Morales se repostuló en 2019 gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional emitida a pesar de que en un referéndum había ratificado la vigencia del artículo 186 de la Constitución Política del Estado, que limita a una la cantidad de reelecciones. Respecto a la opinión consultiva que definiría si la reelección indefinida es un derecho amparado en el Pacto de San José, Arce se comprometió a referirse al caso cuando se conozca la resolución, pero anticipó que la misma no versa para situaciones pasadas, sino hacia adelante. Luego de la crisis de 2019, Héctor Arce fue uno de los colaboradores de Evo Morales que se refugió en la residencia de la Embajada de México en La Paz. Calificó esa situación como un infierno y afirmó que fue uno de los perseguidos de los que denominó gobierno de facto y de atropellos de derechos humanos cuando se le negó un salvoconducto por razones humanitarias. Héctor Arce aseveró que no hubo un fraude electoral ni manipulación dolosa en los comicios de 2019, como lo afirmó el informe de auditoría de la OEA. Para sustentar su afirmación mencionó informes de entidades que refutan el estudio del organismo. Los falsos auditores de la Organización de Estados Americanos que hicieron un trabajo político, agregó. Enfatizó que considera a Luis Almagro como uno de los responsables de los hechos de Sencata y Sacaba y consideró que la actitud del secretario general de la OEA al pedir un minuto de silencio por las víctimas fue un extremo que le convence más de que no hubo fraude en las elecciones anuladas de 2019. Esas fueron las palabras de Héctor Arce. ¿Qué opinan ustedes? El periodista le dijo que los políticos están acostumbrados a decir fue un error y no así fue un delito.
porque el hecho de que Evo Morales haya buscado a toda costa la reelección generó en varios conflictos que derivaron en gastos insulsos de elecciones anuladas, incluso muertes de personas que estaban movilizadas buscando la reelección de Evo Morales. Desde el referéndum por la reelección de Evo Morales, hubieron terribles movilizaciones en Bolivia al respecto de la decisión de Evo Morales de buscar sí o sí una reelección. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que manifiesta el periodista? ¿Creen ustedes que los políticos no simplemente pueden hablar de errores, sino de delitos cometidos y acciones que se puedan asumir a partir de estos delitos identificados? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de lo que opinan sobre lo que manifiesta Héctor Arce.